Bueno, hola chicos, ahí les voy a mostrar cómo se arma el ciclo del oxígeno. Vamos a comenzar mirando la parte que conocemos del ciclo y comenzamos por la atmósfera. En la atmósfera tenemos una molécula de oxígeno y nosotros lo que ya sabemos es que esa molécula de oxígeno llega a la atmósfera por medio de la fotosíntesis. Por medio de la fotosíntesis de los fotosintetizadores que están en la geósfera y también por medio de los fotosintetizadores de la hidrosfera. No hice ese dibujo porque no entraba. Pero ustedes saben que el oxígeno puede provenir de las dos vías. El oxígeno que sale de acá queda en el agua, ¿verdad? Por difusión algo puede entrar a la atmósfera, pero en general está en el agua. Entonces, una vez que por medio de la fotosíntesis salen moléculas de oxígeno, producto del desecho de esta reacción, son los organismos que hacen respiración los que toman el oxígeno y emiten dióxido de carbono. Luego este dióxido de carbono es nuevamente absorbido por los fotosintetizadores. Esto ya lo conocemos del TP1, del TP2, ya lo veníamos trabajando. Y otro dato interesante que quizás uno no lo ve, pero es que el agua, que también contiene oxígeno, es absorbido por las raíces de los organismos que hacen fotosíntesis para lograr la fotosíntesis. Así que acá también tenemos moléculas o átomos de oxígeno que están contenidas en la molécula de agua. Este proceso se llama absorción, es decir, que ¿cómo vemos al oxígeno nosotros adentro de todo este sistema? Vemos que hay agua que contiene átomos de oxígeno, se absorben por las raíces, hacen fotosíntesis y liberan oxígeno a la atmósfera. Adentro de los organismos vivos también tenemos átomos de oxígeno. ¿De qué manera? Lo tenemos tanto en los vegetales como en los animales, formando parte de esas macromoléculas de las que hablamos al principio. Las proteínas, los lípidos, los glúcidos y los ácidos nucleicos. Así que tenemos como ciclos del oxígeno internos en las células de los organismos vivos. No hacemos ese detalle acá porque es muy extenso, pero ustedes tienen que saber que existe, ¿sí? Bueno, acá tenemos entonces cerrada una parte. Algo que no les dije es que estos organismos, ¿sí?, los que hacemos respiración, por medio de la micción eliminamos agua, ¿sí? También por medio de la transpiración, evaporación, sudoración, eliminamos agua que vuelve a la tierra y que de esa manera se retoma el ciclo para que los organismos que hacen fotosíntesis puedan reabsorberla. ¿Bien? Bueno, ¿qué más tenemos que saber? El oxígeno puede pasar a la atmósfera por otra vía que no es la fotosíntesis, sino que es por medio del ciclo del agua, que se llama este proceso evaporación. Es decir, yo tengo moléculas de agua en la geósfera o en la hidrosfera y que pueden pasar a la atmósfera por medio de evaporación. Eso tiene que ver con los cambios de temperatura, de presión, que hacen que el agua se evapore, el agua líquida, y yo tengo agua en forma gaseosa, ¿sí? Este agua gaseosa luego, nuevamente, por cambios de temperatura y presión, puede precipitar en forma líquida o sólida, como nieve, y de vuelta vuelve el oxígeno hacia la geósfera o hacia la hidrosfera. ¿Sí? Acá yo les estoy mostrando fenómenos biológicos para el movimiento del oxígeno y acá fenómenos físicos. ¿Sí? Acá también fenómenos físicos y biológicos cuando intervienen seres vivos. Bien, entonces con esto tenemos armado el ciclo del oxígeno normal. Pero como yo ya les había comentado, ustedes sabían, el hombre interfiere en los ciclos, ¿no? Produciendo desequilibrios, produciendo contaminación. Entonces, hay una sección más del oxígeno que nosotros no la conocemos todavía, la vamos a ver ahora, que es esta parte del ozono. ¿Qué está pasando acá? Cuando la luz del sol, ¿sí?, entra en la atmósfera e irradia una molécula de oxígeno, la escinde o la divide en dos átomos de oxígeno. Este átomo de oxígeno se combina con una molécula de oxígeno y forma una molécula de ozono. El ozono en la capa alta de la atmósfera tiene la función de proteger a la Tierra de la radiación ultravioleta del Sol. Y está bien que se forme acá y es parte del ciclo normal.
Pero, ¿qué sucede? Habíamos hablado cuando vimos del ciclo del nitrógeno que los motores a combustión liberan contaminantes como este, que es el óxido nitroso, ¿sí? Este óxido nitroso en la atmósfera también es dividido por la luz del sol en óxido nítrico y una molécula de oxígeno. Y un átomo de oxígeno, perdón. Este átomo se combina con una molécula de oxígeno y vuelven a formar ozono. Pero ya el ozono no está en la capa alta de la atmósfera, sino que está cerca de la superficie terrestre donde habitamos los seres vivos. Ese ozono cerca de la superficie terrestre es altamente tóxico. Produce daño en la biosfera, irrita los ojos, causa malestar y trae problemas en la salud, ¿sí? Por eso el mismo ozono que acá tiene una función que es la correcta, la adecuada, acá nos causa un problema de contaminación. Eso por un lado, acá vemos el ciclo del oxígeno como, digamos, alterado, contaminado por el hombre. Otra reacción tiene que ver con el azufre, esa la habíamos visto bien en el ciclo del azufre, que era que también los motores a combustión podían emitir gases que eran tóxicos como el dióxido de azufre, que al combinarse con oxígeno formaban el trióxido, que al combinarse con agua formaban el ácido sulfúrico, que precipitaba como lluvia ácida y también causaba daño en la biosfera. Bueno, acá vimos ya dos ejemplos de contaminantes y lo último que me quedaba decirles es que el oxígeno también tiene componentes adentro de la geósfera que no están activos o están poco activos. ¿Cómo forma el oxígeno parte de la geósfera? Bueno, formando parte de minerales, de óxidos, como por ejemplo el carbonato de calcio, fosfatos, trióxido de hierro. Entonces, todos esos elementos que tienen oxígeno y que están en la geósfera, bueno, pertenecen al ciclo del oxígeno, pero no están en actividad como esto que sí les mostré. Bueno, entonces con esto cerramos lo que sería ciclo del oxígeno.